Muy buenos días, mis queridos estudiantes, estudiantes de medicina, enfermería, nurse practitioning. Este es su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, deseándoles una bienvenida en nuestro show de hoy. Martes, abril 7. He estado enfermo, disculpen la tardanza, me ha dado de todo. Para hacer el cuento corto, vamos entonces ahora a comenzar nuestra faena. Vamos a hoy a casos diversos de patología. Vamos a cubrir nuestros casos hoy de patología. Vamos al caso número uno, que sería el sexto caso. Eh, Parece más una pregunta, porque en patología yo tengo más preguntas formuladas que casos. Eh, y sería, por ejemplo, una mujer de 80 años presenta un cuadro clínico de 4 horas de evolución con fiebre, escalofríos y desorientada. Su presión arterial es de 80/40. El examen físico muestra púrpura difusa en sus brazos y tórax. Hemocultivos son positivos para organismos gram negativos. Eh, y la pregunta aquí sería, ¿qué citocina está principalmente implicada en la patogénesis de la lesión vascular directa en este paciente con un shock séptico? El diagnóstico sería shock séptico, septic shock. Y si vamos un poco más a nuestro time frame de cuando estudiamos medicina, vamos a acordarnos de algo llamado TNF alfa. Factor de necrosis tumoral alfa, tumor necrosis alpha. Septicemia, que también le llaman bacteremia, describe la condición clínica en la que se encuentran bacterias en circulación. Se abren las compuertas y se van en circulación. Se puede sospechar clínicamente, pero usualmente el diagnóstico definitivo se realiza a través de un cultivo de los microorganismos de la sangre. En pacientes con shock endotóxico, el lipopolisacárido liberado por las bacterias gram negativas estimula a los monocitos y los macrófagos a secretar grandes cantidades de TNF-alfa, Tumor Necrosis Alpha. Y esta glicoproteína causa daño citotóxico directo a las células endoteliales capilares. eh, Así es que piensen cuando piensen en shock séptico, piensen detenidamente en tumor necrosis alpha. Usualmente el gamma interferón, la interleucina 1, el factor de crecimiento derivado de plaquetas o el factor de crecimiento transformante beta no causan daño vascular directo, para hacerles el cuento corto. En el siguiente caso, el segundo caso del día, un joven de 24 años que consume drogas por vía intravenosa, vamos a asumir que es heroína, eh, presenta un historial de 2 días de cefalea intensa y fiebre. Y no es que yo esté parcializado, pero yo trabajé muchísimos años en centros de rehabilitación de adictos. Su temperatura es de 38,7, 103 Fahrenheit. Los hemocultivos dan positivo para cocos gram positivos. El paciente recibe antibióticos intravenosos, pero su estado empeora rápidamente y lamentablemente fallece, como ocurre en muchos de estos casos. Se le hace una autopsia y un corte transversal del cerebro. En la autopsia se muestra cavidades encapsuladas. ¿Cuál término describiría mejor este hallazgo patológico? ¿Cómo tú le llamarías a estas cavidades encapsuladas?
Y esto tienen que pensar inmediatamente. Nuestro diagnóstico diferencial aún no empieza que estemos en medio de una autopsia, inflamación crónica, necrosis fibrinoide, inflamación granulomatosa, gliosis reactiva o una inflamación supurativa. Y esto es clásico de una inflamación supurativa. eh, la inflamación supurativa va a describirte una condición en la que un exudado purulento se acompaña de una necrosis liquefactive necrosis significativa. Y es el equivalente del pus. Eso es lo que llamamos, está purulento, tiene mucho pus, a veces apesta. eh, y si viéramos una fotografía, vamos a ver dos cavidades encapsuladas en el cerebro con abscesos que están compuestos por una cavidad central. Esa cavidad central va a estar llena de pus y esto va a estar rodeado por una capa de tejido de granulación, granulomatoso. La inflamación crónica, usualmente, ya que mencioné esto en el posible diagnóstico diferencial en la autopsia, eh, la inflamación crónica no es supurativa. La inflamación, la necrosis fibrinoide se observa en áreas de vasculitis necrotizante, necrotizing vasculitis. La inflamación granulomatosa se observa en pacientes con tuberculosis y la gliosis reactiva es una respuesta normal del cerebro a una lesión o cualquier infección, pero no es visible en la superficie de corte del cerebro en la autopsia. En the gross pathology no es visible. El tercer caso, una mujer de 36 años con neumonía neumocóquica desarrolla un derrame pleural derecho y el líquido pleural presenta una alta densidad y contiene un gran número de leucocitos polimorfonucleares, PMN. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? ¿Cómo describiríamos este derrame pleural? ¿Sería un exudativo fibrinoso o una linfedema o un exudativo purulento o un exudativo sanguinolento o un trasudado? Y detenidamente analizando el corte, el caso, esto es un exudado purulento. El derrame pleural que presentan estos pacientes representa un exceso de líquido en una cavidad corporal. Un trasudado indica, ya que lo mencioné, líquido de edema con bajo contenido de proteínas, mientras que un exudado indica líquido de edema con un alto contenido de proteínas. Así es que transudado, un líquido de edema con bajo contenido de proteínas, mientras que un exudado es un líquido de edema con alto contenido de proteínas. Un exudado o derrame purulento contiene un componente celular prominentemente compuesto de neutrófilos y un exudado o derrame seroso se va a caracterizar por la ausencia de una respuesta celular prominente y tiene un color amarillo pajizo. El exudado fibrinoso no contiene leucocitos y el exudado serosanguinolento contiene glóbulos rojos y tiene un tinte rojizo. Y el caso de esta paciente sería una neumonía bacteriana o un derrame pleural. Eh, el diagnóstico de la pregunta del caso anterior a este eh, era un absceso cerebral. Vamos a poner todo en su contexto. Y en el primer caso que mencioné es un shock séptico. ¿Cómo bueno vamos a hacer un cuarto caso hoy? Me siento como Santa Claus, regalando. Y como he estado ausente, pues vamos a hacer un cuarto caso para to make up for my absence, para compensar por mi ausencia. Un hombre de 33 años presenta un historial de 5 semanas de dolor e hinchazón en la pantorrilla y febrícula, la batata. No nos dicen qué sitio. Los niveles séricos de creatina quinasa están elevados. Le hacemos una biopsia y la biopsia muscular revela numerosos eosinófilos.
Cuando pensamos en esto, ¿qué etiología más probable de la mialgia se está produciendo en este paciente? ¿Sería una enfermedad autoinmune, o una infección bacteriana, o un tipo de distrofia muscular, una infección parasitaria o una infección viral? Estamos descartando lesiones mecánicas, que si estaba corriendo y me desgarré la batata, que si estaba practicando karate y me pasó algo. No. Aquí, la etiología más probable de la mialgia de este paciente es una infección parasitaria, triquinosis. Y la triquinosis, tenemos eosinófilos particularmente evidentes durante las reacciones de tipo alérgico e infestaciones parasitarias. Las infecciones por triquinela se acompañan de eosinofilia y el músculo esquelético, skeletal muscle, suele estar infiltrado por eosinófilos. Mientras tanto que los pacientes con distrofia muscular muestran niveles séricos elevados de creatina quinasa, pero no se observan eosinófilos en la biopsia muscular. Una infección bacteriana se asocia con neutrófilos, y lo mencionamos hace un momento, y los tejidos afectados están infiltrados por neutrófilos. Vas a ver neutrófilos con cojones. Las infecciones virales se asocian con linfocitosis, y los tejidos afectados están infiltrados, si es linfocitosis, carajo, por linfocitos B y T. Y la polimiositis, que es una enfermedad autoinmune, no presenta eosinófilos de tres carajos. Si es que el diagnóstico en este caso sería triquinosis. Vamos a un quinto caso. Vamos a hacer otro caso también hoy. Vamos a hacer el quinto caso. Vuelvo y digo, estoy compensando por mi ausencia. Un niño de 10 años con antecedentes de infecciones bacterianas recurrentes presenta fiebre y tos productiva. El análisis bioquímico de sus neutrófilos demuestra que tiene una capacidad alterada para generar especies reactivas de oxígeno. Interesante, ¿no? El paciente probablemente presenta mutaciones hereditarias en un gen que codifica qué proteína. Catalasas, citocromo P450, mieloperoxidasas, NADPH oxidasa o superóxido dismutasa. ¿Cuál de estos? Y esto es clásico de NADPH oxidasa. ¿Por qué digo esto? La importancia de los mecanismos dependientes del oxígeno en la eliminación bacteriana por las células fagocíticas se ejemplifica en la enfermedad granulomatosa crónica de la infancia. Y los niños con esta enfermedad sufren de una deficiencia hereditaria de NADPH oxidasa. Y esto es high yield material. Lo que resulta en una incapacidad para producir anión superóxido y peróxido de hidrógeno durante ¿qué etapa? Durante la fagocitosis. Durante fagocitosis. Las personas con este trastorno son susceptibles a infecciones bacterianas recurrentes, se enferman mucho. Los pacientes con deficiencia de mieloperoxidasa no pueden producir ácido hipocloroso y experimentan una mayor susceptibilidad a las infecciones por el patógeno fúngico, hongos. El más típico, Candida albicans. La catalasa convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular. Así es que el diagnóstico de nuestro niñito es una enfermedad granulomatosa crónica. Y con esto ahora sí terminamos nuestros casos de patología. Nuestra próxima intervención van a ser preguntas de patología. Eh, Esténse pendientes, estoy trabajando, les tengo buenas noticias, estoy trabajando en un portal. eh, no sé si todavía lo voy a desarrollar en app o en plataforma de computarizada o ambas, eh, con preguntas de repaso, tipo examen de reválida, tiempo con medida con tiempo, time limits y todo eso. Ya estoy dándole los toques, estoy más o menos a medio camino en eso. Esa es otra razón también por la cual me acepté la semana pasada. La antipasada, digo la semana pasada porque me enfermé, la antipasada era que empecé a trabajar en este proyecto
y voy a seguir trabajando en este proyecto tan pronto termine esta grabación. Nuestra próxima grabación va a ser las preguntas de patología y vuelvo y les repito, mil disculpas, esténse pendientes porque vamos a tener un website, se va a llamar, de hecho, ya le tengo nombre y apellido al asuntico este. Vamos a llamarlo, eh, caramba, ¿dónde tengo el... ¿Dónde yo tengo? Ah, míralo aquí. Se va a llamar Ultra Boards MD, como Ultraman o Ultra 7 a los que les gustaban esos personajes. Se va a llamar Ultra Boards MD. Pendiente para eso. Anyway, me despido de ustedes hasta nuestra próxima sesión que será en patología. De hecho, en casos, nuestra próxima grabación va a ser en farmacología, que lo más seguro lo haga esta semana también. Así es que mil gracias, gracias por la atención. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse. Perdonen el vocabulario, pero me gusta que estudien así, de forma casual. Quítense un poco la presión de encima. Vamos a ser un poco más eh, relajados en este ambiente. Ya bastante, creo que bastante estrés tenemos con las malas noticias del cotidiano. Una guerra, un presidente que está loco, etcétera, etcétera. Sin más al respecto, nos vemos en nuestra próxima intervención. Chao.